Dios. Para mí es un privilegio haber sido invitado para participar en esta reunión de predicadores jóvenes y en verdad que con ustedes me siento más joven. Así que estamos contentos de estar aquí. Bienvenidos todos. Nos da mucho gusto de que sean parte de esta reunión de predicadores jóvenes, la número 33, según veo ahí en el papel. Así que bienvenidos todos y vamos a hablar de este tema que es el yugo desigual, pero vamos a mencionar un poquito también acerca del matrimonio. El matrimonio, Dios lo instituyó con la primera pareja humana en el jardín del Edén, para que la humanidad fuera feliz y también para que pudiéramos llenar el mundo que Dios había formado. Y con Adán y Eva, Dios forma el primer matrimonio. Dice allí en Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24 estas palabras. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí tenemos cuando Dios establece el matrimonio. Y desde entonces hasta la fecha, Dios quiere que ese matrimonio que Él empezó en el jardín del Edén siga existiendo en nuestros días hasta la venida del Señor Jesucristo. Y el matrimonio, según Dios lo estableció, es un hombre con una mujer. Sin embargo, Satanás ha tratado de destruir siempre la obra de Dios. Y Satanás ha establecido, según él, que el matrimonio puede ser una mujer con otra mujer o un hombre con otro hombre. Pero esto es contrario a lo que dice Dios en su palabra. Y es una cosa tremenda cómo en el mundo de nuestros días aún gente se casa con un perrito o se casa con cualquier cosa que la gente tiene en su mente trastornada, separada de Dios, alejada de Dios. Imaginan tantas cosas. Pero lo que Dios estableció para el matrimonio es un hombre con una mujer. Y Dios quiere que un hombre con una mujer formen un hogar, que formen un matrimonio. Es importante que el hombre y la mujer contraigan matrimonio para formar ese hogar. Dios también condena la fornicación, la unión libre. La Biblia dice acerca de esto, allí en Hebreos capítulo 13, versículo 4, estas palabras: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces nos damos cuenta cómo es que Dios quiere que un hombre con una mujer formen un matrimonio, se casen conforme a las leyes establecidas por nuestro Dios y de esa manera formen un matrimonio ante los ojos de nuestro Dios. Cuando hablamos del matrimonio, no es solamente un hombre con una mujer, sino que para nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, Dios quiere que sea un hombre cristiano con una mujer cristiana. Dios no aprueba los matrimonios mixtos. La Biblia nos habla acerca de la importancia de que sea un cristiano con una cristiana. Sabemos que en el mundo hay diferentes
yugos. Y Dios en su palabra condenaba los yugos desiguales. Vamos a leer esta escritura allí en 2 Corintios 6, 14 al 18. Nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí tenemos lo que Dios quiere en cuanto a nuestra relación con aquellas personas que no son del pueblo de Dios. Y aquí habla en una forma general, como vamos a hablar más adelante, pero vamos a hablar específicamente acerca del matrimonio. Y este es un tema, mis hermanos, que toca nuestros corazones, nuestros hogares. Es un tema importante. Sin embargo, es un tema muy descuidado por varias razones. Hablábamos de los yugos desiguales. Ahí vemos un caballo con un buey. Aquí vemos lo mismo y vemos cómo no pueden trabajar juntos. Y vean lo que dice la Biblia acerca de esto. La Biblia condena el yugo desigual. Dice en Deuteronomio 22:10: no ararás con buey y con asno juntamente. Dios estableció este principio, que no podía haber ese yugo desigual. No se podía arar la tierra con un buey y con un burro, porque cada cual iba a jalar para su lado. Tienen diferentes capacidades y no iban a poder funcionar adecuadamente. Entonces, Dios condena el yugo desigual, no solamente en el matrimonio, que es de lo que vamos a hablar hoy en este día. Pero como decíamos, este es un tema que a la gente muchas veces no le importa o no le pone cuidado, porque es un tema muy personal. Es un tema que les toca, nos toca a todos. Otros simplemente ven que se interpone en lo que ellos quieren hacer. Ellos tienen una idea: yo me voy a casar con este muchacho, yo me voy a casar con esta muchacha, y pues lo que dice la Biblia se interpone con lo que yo quiero. También muchas veces la palabra de Dios condena nuestra práctica, lo que ya estamos haciendo. Y por eso no nos interesa oír de este tema, porque nos condena. O simplemente otros porque no les importa. No les importa saber qué es lo que Dios dice acerca de este tema. La pregunta aquí es: ¿qué dice Dios acerca del tema del yugo desigual en el matrimonio? La pregunta es: ¿qué dice Dios? Como cuando Sedequías, el rey de Israel, le pregunta a Jeremías y le dice: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías le contesta: hay. Y sobre este tema, mis hermanos, hay palabra de Jehová, mucha palabra de Jehová. De veras, Dios habla a través de toda la Biblia, desde el principio hasta el Nuevo Testamento, acerca de este tema. Y vamos a estudiarlo desde el principio.
Vamos a leer lo que antes fue escrito, como dice en Romanos 15:4, porque las cosas que fueron escritas antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Así que vamos a abrir la Biblia y vamos a empezar allí en Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estas escrituras fueron escritas antes de la ley de Moisés, desde el mismo principio, y está hablando de los descendientes de Caín y de los descendientes de Set. Los descendientes de Caín eran hombres malos y se les llamaba pues los hijos de los hombres. Aquellos que seguían a Dios se les llamaba los hijos de Dios, y eso lo pueden ustedes ver allí en Génesis capítulo 6 del 5 al 7. Allí es cuando se ve que un grupo de personas eran perversos, eran los descendientes de Caín, y luego los descendientes de Set fueron los que empezaron a servir a Dios, y se les llama a ellos los hijos de Dios. Y hago esta explicación porque hay mucha gente que dice que aquí se refiere a ángeles, de que los hijos de Dios eran ángeles, que vinieron a tomar a las mujeres humanas y que por eso, como dice la Biblia, hubo hasta gigantes en la tierra. Pero aquí no se refiere a ángeles, porque tenemos que entender que los ángeles no tienen sexo. Los ángeles no se pueden casar. Entonces aquí no se está refiriendo a ángeles. Aquí se está refiriendo al pueblo de Dios, los hijos de Dios, que vieron que las mujeres de los hombres eran hermosas y empezaron a tomar mujeres del pueblo pagano. Y esto desencadenó en que Dios, el que viviera la gente perdida, y Dios mandó el diluvio que destruyó a la tierra en aquel tiempo. Entonces, podemos ver cómo desde el principio Dios no está de acuerdo con que su pueblo, sus hijos, se involucren y se casen con mujeres que no sean de su pueblo. Vamos a verlo allí en la edad patriarcal. Fíjense lo que dice en Génesis 24, del 1 al 4, y por causa del tiempo, simplemente vamos a leer acá las negritas, que dice que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Aquí Abraham está mandando a su siervo y le dice que no tome para su hijo de las mujeres de los cananeos. Dice que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces aquí Abraham le dice a su siervo que vaya a mi tierra y a mi parentela, o sea, con su propia gente, no que tomara gente del pueblo pagano. Los cananeos no le servían a Dios, eran pueblos paganos, idólatras. Fíjense lo que dice esta mujer allí en Génesis 27, 46, Rebeca, hablando de que si su hijo se llegara a casar con una de las mujeres paganas, dice: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Ella se daba cuenta que si tomaban mujeres paganas, iba a ser un desastre su vida. Y por eso dice: ¿para qué quiero la vida? Es algo que involucra a nosotros también como padres, mis hermanos. Este tema, podemos decir, va dirigido a los hijos, va dirigido a los jóvenes.
pero yo quiero decir que va igualmente dirigido a nosotros como padres, porque nosotros como padres muchas veces ni siquiera sabemos este tema y muchas veces dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran. Simplemente decimos, es cosa de él, yo no me voy a casar con ella, si a él le gusta, es cosa de él. No, estamos mal al razonar de esta manera. Me da mucho gusto ver jovencitos todavía pequeños de 10, 15 años, que es tiempo de que ahorita conozcan de estos temas. Y nosotros como padres, que entendamos nuestra responsabilidad. Aquí es Rebeca, estaba diciendo, ¿para qué quiero la vida? Y si le preguntáramos a hermanas que tienen yernos que no son cristianos, que tienen nueras que no son cristianas, y les preguntamos cómo viven sus hijos, a ver si están contentos. No están. Esto está desde el principio, escrito por Dios, que es el Dios que sabe todo. Por eso, que es lo que dice allí en Génesis 28, 1 y 2, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomen mujeres de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. O sea, esto era en la edad patriarcal. A Dios le desagradaba que su pueblo tomara mujeres de los hijos de los pueblos paganos. Ahora vamos a ver en la ley de Moisés rápidamente, en Éxodo 34, del 12 al 16, dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo es celoso, Dios celoso es, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Aquí nos damos cuenta por qué Dios prohibía esta unión mixta, porque Dios no quería que el pueblo de Dios, sus hijos, tomaran mujeres del pueblo pagano, porque los iban a hacer pecar contra Dios. Es la misma prohibición que vimos en la edad patriarcal, pero ahora es más estricta, porque bajo la ley de Moisés ahora es una ley, es ley para el pueblo de Israel. Fíjense lo que dice ahí en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 6, las negritas, no harás con ellas alianza y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo del pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Aquí encontramos el mismo principio de la separación entre la gente de Dios y la gente pagana. Dice que no hacer pacto, no hacer alianza, no emparentar, no dar el hijo, ni tomar la hija del pueblo pagano. La razón, el versículo 4 lo dice, porque desviará a tu hijo de pos de mí y servirán a dioses ajenos. ¿Y qué iba a pasar? Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Seguimos con el Antiguo Testamento. En Josué 23, 11 al 13, también está diciendo esto. Dice, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartares y os unieres a lo que resta de estas naciones
que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. Está tremendo lo que dice aquí Dios. Si ustedes aceptan a estas mujeres, si ustedes se casan fuera del camino de Dios, van a tener una vida desdichada. Aquí está diciendo claramente. Y muchas veces nos preguntamos cómo sufren los matrimonios hoy en día. Matrimonios cristianos, supuestamente, pero que cometieron este pecado. Y muchas veces no hayan la puerta, no hayan qué hacer en ese matrimonio, porque no tomaron en cuenta lo que Dios está diciendo aquí. Es una cosa tremenda, mis hermanos. Es tremendo. Fíjense allá mismo, los profetas, sigamos con los profetas. Después de Josué y de todos ellos, dice allí en Esdras 9, 1 y 2, dice, vamos a brincarnos hasta el versículo 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Ahí vemos cómo también el pueblo cometió eso. Y los dirigentes y la gente de conocimiento y la gente que debía saber la palabra de Dios eran los primeros que hicieron eso. Que eso lo vemos en la iglesia del Señor muchas veces. Decimos, pero si son hijos de predicadores, pero si son los que dirigen himnos, y ahora miren cómo andan. Sabemos la voluntad de Dios, pero no la queremos hacer muchas veces. Dice, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Ese es el problema. Dejamos los mandamientos de Dios, aún conociéndolos. ¿Y cuáles eran? No daréis, ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos. Pues eso es lo que dice Dios. Es lo que Dios decía a los profetas, lo que decía en aquel tiempo. Otro profeta, Nehemías 13, 23 al 27. No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Dice, este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Vuelve a decir que era un pecado tremendo. Y está diciendo, y pone como ejemplo a Salomón, el hombre más sabio que hubo sobre la tierra, y no habrá otro rey como Salomón. Y con toda su sabiduría y con todo su conocimiento, aún así se inclinó por mujeres paganas. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo hicieron después que él también sirviera a esos dioses. Increíble. Es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda, mis hermanos. Sansón, el hombre más fuerte que ha existido también, con toda su fuerza, cayó en este pecado. Cuando su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo,
para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? ¿Cuál fue la respuesta de Sansón? ¿Cuál es la respuesta de los muchachos de hoy en día? Bueno, y no nomás de hoy en día, de mis días también. Porque este es un problema que hemos arrastrado todo este tiempo, mis hermanos. Y si nos vamos más atrás, en la Biblia, desde aquel tiempo. Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Qué es lo que dicen los muchachos? ¿Qué me gusta? Eso me gusta. Pero que no hay hermanas en la congregación. No, pero a mí me gusta aquella. Por cómo se viste, cómo anda aquí en la congregación. ¿Qué es lo que dijo Sansón? Dice, tómame esta mujer porque a mí me agrada. ¿Qué es lo que dicen los jóvenes hoy en día? Papá, es que esa me gusta. Es que estoy enamorado. Es que la quiero. ¿Por qué? Y le decimos, pero en la iglesia hay hermanas, hijito. Sí, pero no me gusta. Son muy aburridas. No hablan conmigo. Pero es que no le llama la atención. Porque le llama la atención mejor la del mundo. Porque la cristiana, la hermana que en verdad es cristiana, ¿cómo se va a vestir? ¿Se va a vestir decentemente? ¿Se va a arreglar decentemente? ¿Va a guardar un porte cristiano? Que muchas veces a nuestros jóvenes no les llama la atención. Les llama la atención del mundo, aquellas del mundo. Pero no saben lo que trae ese paquete. No saben los problemas que trae aquello. En primer lugar, está desobedeciendo a Dios y luego va a sufrir las consecuencias, porque déjenme decirles, lo bonito, lo guapo, lo fuerte, lo ponchado, eso se va a acabar. No crean que yo estaba así de flaquito. Bueno, estuve flaquito al principio, después me puse ponchado y ahora estoy desponchado. Ya me estoy desinflando. Pero así va a ser con todos. Aunque nos vean ahorita a este muchacho joven, guapo, fuerte, a ver, dentro de 50 años, ¿cómo va a estar? Igual. Está bien, qué bueno. Pero el punto es de que esto es lo que Dios dice en su palabra, mis hermanos. Esto es lo que Dios nos dice en su palabra. Y vemos claramente, podemos preguntar, ¿era pecado el matrimonio mixto en la edad patriarcal? ¿Era pecado el matrimonio mixto en la ley de Moisés? Sí, era pecado. La pregunta es, ¿será pecado ahora en el Nuevo Testamento? ¿Habrá Dios cambiado de manera de pensar? Bueno, ya leímos la primera escritura que vimos al principio, 2 Corintios 6, 14 al 16, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, con Satanás, con el diablo, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Entonces aquí nos damos cuenta que es el mismo principio, es la misma enseñanza que Dios dio en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo la está dando igual. Está hablando del mismo principio de la separación y habla acerca de que el Hijo de Dios es luz. El Hijo de Dios es fiel a Dios. El Hijo de Dios sirve a Cristo. El Hijo de Dios es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios. ¿Y qué es el pagano? ¿Qué es el incrédulo? Él está en tinieblas, es infiel a Dios, sirve a Satanás y sirve a los ídolos. Entonces, ¿cómo podemos juntar a estas dos personas? Cuando uno le sirve a Dios y el otro sirve a Satanás. ¿Cómo podemos estar en acuerdo cuando uno va a adorar a Dios
y el otro no quiere ir a adorar a Dios y le sirve a Satanás. No puede haber ninguna comunión, no puede haber nada. Por eso, después de que dice el Señor estas palabras, dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y qué va a pasar? Y os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí la pregunta es, ¿de quién queremos ser hijos? ¿De Dios o de Satanás? No andamos tocando puertas y diciéndole a la gente, ¿sabe qué? Usted es un hijo del diablo. No decimos eso. Nos cerrarían la puerta, nos golpearían, etcétera. Pero en realidad, ¿qué es la persona que no ha obedecido a Dios? No está obedeciendo a Satanás. Solamente hay dos señores en este mundo, Dios y Satanás. ¿Y le servimos a Dios o le servimos a Satanás? Solamente hay dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. Y vamos por uno o vamos por el otro. Y solamente hay dos lugares al final de estos dos caminos, el cielo y el lago de fuego. ¿A dónde queremos llegar? ¿Al cielo o al lago de fuego? La decisión, mis hermanos, tenemos que hacerla nosotros. Ahora, el yugo puede ser igual, fiel con fiel, cristiano con cristiano, un hijo de Dios con una hija de Dios, o puede ser, vamos a ver, desigual. Y eso es lo que estamos tratando hoy, de que Dios prohíbe esa unión matrimonial en una unión desigual. Dice, no te metas, no hagas esa unión, no llegues a estar en esa situación. Por eso dice, no os juntéis. Amós 3:3 que dice, andarán dos juntos si no estuvieren de concierto, no estuvieren de común acuerdo. En yugo, imagínense el yugo nos une. El matrimonio es como un yugo. Nosotros lo ilustramos con el lazo y decimos ya se ahorcó, ¿sí? Porque el lazo nos ahorca, nos une. Bueno, el yugo, imagínense, el yugo es, en este lado soy yo como cristiano y voy a poner el yugo con mi compañera, y si es cristiana, ese yugo que nos une va a ser fácil. Va a haber problemas, pero vamos a enfrentarlos juntos, porque estamos sirviéndole a Dios. Yo le temo a Dios, ella le teme a Dios, y vamos a luchar por nuestra familia, por nuestro matrimonio. Pero imagínense, yo como cristiano, con una que no es cristiana, yo tengo mi creencia, ella tiene su creencia, yo jalo para este lado, ella jala para el otro. Imagínense el problema que hay en el hogar. ¿Y quiénes son los afectados directamente cuando hay hijos? Pues los hijos, mis hermanos. Los hijos son los afectados. ¿Quién es un creyente? ¿Quién es un creyente? Uno que ha abrazado la fe, que es cristiano. No uno que, ¿quién es un incrédulo? Pues uno que no cree, uno que no ha abrazado la fe, que no se ha entregado a Dios, que no ha obedecido el Evangelio de Cristo. No nada más se refiere a un ateo, porque resulta que cuando la muchacha anda con un novio que no es de la iglesia, dice, pero es que él también cree en Dios, papá. Él también cree en Dios. Si pues no estamos hablando que sea ateo. Hay gente que tiene sus novios que son ateos. Yo no conozco, pero sé de una pareja ya en Estados Unidos que la muchacha, hija de padres cristianos, bautizada, ahora vive con un ateo, uno de Cuba, que no cree en Cuba, allá por el comunismo. Entonces sí, él es ateo. Pero muchas veces decimos, no, papá, es que él va a una iglesia.
Es que su tío es predicador, también es pastor. Como que tratamos de justificar porque también tienen conocimiento de Dios. Pero realmente lo que Dios quiere, mis hermanos, es que nos casemos con miembros de la iglesia del Señor. Ni siquiera, no un ateo, no uno denominacional tampoco. También, porque a veces decimos, no, pero que es bautista, él también cree en Dios. ¿A dónde va a llevar al Hijo de Dios? ¿Lo va a llevar a esa denominación? Al rato va a andar adorando allá como adoran ellos. Entonces no nomás es de que crea en Dios o no crea en Dios. Los demonios también creen en Dios. Entonces vamos a casarnos con un demonio porque también cree en Dios. No, ya el hermano dijo anoche que no tiene la fe, los 3 elementos de la fe del demonio, entonces de nada sirve. Entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Ahora, muchas veces en la iglesia hay yugo desigual, ¿sí? Hay yugo desigual y no está mal. Esto es cuando el evangelio llega al hogar, tocando puertas, hablando de Cristo con personas, nos damos cuenta de que le hablamos a esta pareja y el hombre acepta. El hombre dice, ok, voy a obedecer el evangelio. Y la mujer no. Entonces él se bautiza, ella no. Y están en el matrimonio. Ahí es un yugo desigual. Es porque uno obedeció el evangelio, el otro no quiso, entonces se convierte en un yugo desigual. ¿Qué hay que hacer en este caso? Y fíjense la sabiduría de Dios. Dios sabía que iba a haber estas situaciones. Y en la Biblia encontramos esto. 1 Corintios 7, 12 al 14. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Porque muchas veces da que se convierte uno de los dos y luego le viene la idea, ya no aguanto a este, ya no aguanto a esta mujer, ya me bauticé, pues a lo mejor la puedo dejar porque ya soy cristiano yo y ella no es cristiana, no quiere, bueno, la voy a dejar y ya con eso me escapo, ¿no? La Biblia dice que si ella no se convierte y ella consiente vivir con usted, no la abandone. ¿Por qué? Dice allí, también habla de la mujer, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone tampoco. ¿Qué dice el apóstol Pedro a las que son cristianas y que tienen un esposo que no es cristiano? Dice que con su conducta, que con su manera de vivir, pueden convertir a su esposo. Pueden convertirlo. Por eso, hermana, usted que tiene su esposo que no es cristiano, usted, dice la palabra de Dios, que usted se lo puede ganar nada más con su comportamiento, nada más con estar sujeta a su marido, nada más con ser responsable en su hogar y tratar bien a su marido, él se va a convertir con la ayuda de Dios. No tiene que predicarle nada. ¿Qué es lo que dice el marido que no es cristiano? Llega la mujer enojada y se porta mal con él. Dice, ¿eso te enseñan los hermanos ahí en la iglesia? Eso es lo que pasa muchas veces. No convertimos a nuestra pareja porque no vivimos la vida cristiana. Y aquí, este yugo desigual que se causó por el evangelio, aquí nos dice cómo actuar. Entonces, el evangelio de Cristo debe ser obedecido aunque cause problemas. ¿Sí? Había una mujer allá en Ciudad Victoria que se quería bautizar y el esposo le decía, si te bautizas, te voy a dejar. Ella se bautizó, ¿saben qué pasó? No la dejó y después se bautizó él. El hermano Chava Padilla, me acuerdo. La hermana Montes. La hermana Montes dijo, yo me voy a bautizar
Ya me dijo Salvador que me va a dejar, pero no me interesa, me voy a bautizar. No la dejó y al rato se bautizó también él. Entonces, la religión cristiana no disuelve el matrimonio. Si uno se bautiza y el otro no por eso se van a divorciar. Los hijos de esta clase de unión no son ilegítimos. Están unidos de todas maneras. Delante de Dios sigue siendo un matrimonio. No nada más por estar casado con un cristiano lo va a salvar o la va a salvar. Tampoco. Porque la salvación es individual. Pero lo puede salvar, como ya dijimos, con su comportamiento. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Lo podemos convertir al que no aceptó cuando nos convertimos nosotros. Pero porque ya estábamos casados, acuérdense, ya estábamos casados, no conocíamos de Dios, y uno conoció y otro no, entonces se hace el yugo desigual. Pero el cristiano no debe separarse por eso, lo salve o no lo salve. Si él no quiso y se murió, allá le fue mal a él. Yo le di un ejemplo, él veía que iba yo a la iglesia, yo me porté bien, yo lo invité, él no quiso, se murió, yo cumplí. Pero a lo mejor se salva, dice la Biblia que se puede salvar. El Espíritu Santo reconoce que va a haber problemas en una situación de este tipo, ¿sí? Y provee la solución, fíjense. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Que Dios, sino que a paz, nos llamó a Dios. ¿Qué pasa si el que no se convirtió se pone terco, se pone difícil y en verdad dice, te voy a dejar, y la deja o lo deja? ¿Qué dice? Déjelo que se vaya. No está sujeto. No vaya a dejar su fe nomás por mantener ese matrimonio. Ese es el punto. Porque a veces mujeres o hombres no se quieren entregar al Señor o se entregan y luego se apartan por causa de la mujer o del hombre, por tener contento al hombre. No. Si en algo le puede desobedecer la mujer al hombre, es en cuanto a su salvación. Ahí es donde se aplica eso, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. La mujer muchas veces no le obedece al hombre en nada, pero en eso sí, de que no vayas al culto, en eso sí le obedece. Estamos mal, ¿no? Estamos mal en eso. Entonces, sí hay esos matrimonios, esos yugos desiguales, pero no es porque ellos se pusieron en ese punto, sino que el Evangelio los puso en esa situación. Pero imagínense, nosotros que conocemos la palabra de Dios, ¿por qué tenemos que ponernos en esa situación? Estos matrimonios mixtos por el Evangelio van a enfrentar problemas. Por eso Dios da las soluciones. Pero nosotros que todavía no nos casamos, hablando de los que no se han casado, ¿por qué meterse en una situación así? Es mal, está mal eso. Fíjense a las viudas. ¿Qué pasa si ya se murió el hermano? ¿Sí? Se casaron, son cristianos, pero se murió uno de los dos. Pero ¿qué habla de las viudas? ¿Qué pasa si se murió el esposo? 1 Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con el que quiera. Pero ¿qué dice? Con tal que sea en el Señor. O sea, la viuda se puede casar, el viudo se puede casar, pero ¿con quién? ¿Con cualquiera? Como dice, con tal que sea en el Señor. Entonces dice, se puede casar, pero que sea en el Señor. El apóstol Pablo, fíjense, él también, él no se casó. Él no se casó. Él dedicó su vida a nuestro Dios.
pero él tenía el derecho de casarse. Él sabía que podía casarse, pero fíjense con quién sabía que podía casarse. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello del apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una del mundo para convertirla? No. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Una hermana. Tiene que ser cristiana. Aquella que Pablo escogiera. Él tenía el derecho. Y si yo tengo derecho a traer una hermana. Dice, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas tenía mujer. Acuérdense que su suegra estaba enferma. Y la curó el Señor, como tenía la fiebre. Entonces Cefas estaba casado. Por eso cuando habla de traer una hermana por mujer, se está refiriendo al matrimonio. Pero dice, tenemos derecho a traer una mujer, pero no cualquier mujer, sino una hermana en Cristo, una cristiana. ¿Por qué, hermanos? Porque somos coherederos de la gracia de la vida. Fíjense también lo que dice acá en 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué es coherederas? Que los dos son herederos de la herencia, que es la salvación. ¿Por qué se opone el Señor a todo esto? Por la misma razón que se opuso en el tiempo antiguo, por el principio de la separación del pueblo de Dios y del pueblo pagano. No podemos tener comunión siendo luz, no podemos tener comunión con las tinieblas. Siendo fieles, no podemos tener comunión con el infiel. Siendo de Cristo, no podemos tener comunión con el diablo. ¿Y cuál es la razón? Porque nos apartarán del camino de Dios y nos llevarán tras otros dioses y hacer lo que el mundo hace. Por eso lo hemos visto muchas veces. Cristianos, jóvenes, adultos, que después de involucrarse en un matrimonio mixto, andan haciendo lo mismo que el mundo hace. Se hizo una encuesta de 143 cristianos. Fíjense, 79 se casaron con no cristianos. Y de esos 79, 28 dejaron la iglesia. 25 se divorciaron. 22 asisten ellos solos a las reuniones de la iglesia. Y 4 convirtieron a su pareja. ¿Sí? Hay algunos que se convierten. Pero esos son los, como dicen, los garbanzos de a libra. Son la excepción, no la regla. El matrimonio no es la forma de evangelizar. Esa no es la forma que Dios dejó. Vayan y cásense para que conviertan al mundo. Así no dijo Cristo. Id y hacer discípulos, predicándoles el evangelio, bautizándolos. Y entonces son discípulos de Cristo. Pero no usen el matrimonio para convertir a otros. Esa no es la forma. De aquellos que se casaron con cristianos, 64, 59 siguen fieles, 2 se divorciaron y 3 se apartaron. Entonces vemos la diferencia. Vemos la diferencia. Es importante, mis hermanos. Y fíjense, son imágenes que vi en internet, me gustaban, porque aquí dice, a veces es tan obvio lo que va a pasar. Si este tiene espinas, si está lleno de espinas,
y esta mujer cristiana es un globo rosa muy bonito, y él le dice, te voy a abrazar, pero no te va a pasar nada, te quiero. La espina va a reventar el globo. Es obvio. ¿Cómo se pueden juntar un cactus o una pitaya o lo que sea eso con espinas y se va a juntar un globo? Lo va a reventar. Lo va a reventar. Es imposible que puedan coexistir los dos juntos. No se puede. Fíjense lo que dice. Dice, no te preocupes, Clemencia. Estoy segura que una vez casados podré ir cambiando. Podré ir cambiando sus hábitos alimenticios. Porque luego, ¿qué comen? Pues ovejas. Entonces dice, lo voy a hacer vegetariano. Para que coma vegetales, ya no me coma a mí. En el fondo, es alguien bueno. Eso es lo que se dice. No, no te preocupes, así le gusta tomar, pero ya convirtiéndose a cristiano, ya no va a tomar. Hombre, le va a entrar más fuerte. Ya cuando tiene a la muchacha, no le interesa lo demás. Y hay muchos ejemplos, que los que estamos aquí de los viejos, sabemos que es cierto, pero no estamos aquí para exhibir a nadie. Pero muchachos que eran bien fieles, no faltaban, cooperaban, nomás se llevaron a la muchacha y ya desaparecieron. Y andan en el mundo. Y se llevaron a la muchacha. O se llevaron al muchacho también. También se lo llevan. Fíjense. Y que lo representa con estos burritos, o mulas, o como se llamen, pero un lado está Cristo, otro está el mundo. Y uno jala para un lado, el otro jala para el otro. Y están luchando toda la vida. Luego se cansan de las peleas y discusiones, después empiezan a golpear entre ellos, y claro, pues el más fuerte gana, y casi siempre es el del mundo, y ya el cristiano queda deshecho, completamente. No lo pudo convertir, no lo pudo salvar, y solo sí se destruyó él. Entonces, mis hermanos, por todas las normas, podemos darnos cuenta de que el matrimonio mixto pues no es aceptado por Dios. Entonces, mis hermanos, una cosa importante, ya para terminar, quisiera mencionar de que todo este problema del yugo desigual desencadena en que se destruye el matrimonio. Muchas veces, la mayoría de los casos, llega a destruirse el matrimonio. Pero es importante, yo quiero que esto lo escuchen los jovencitos, ustedes que todavía no están casados, de que el matrimonio es por toda la vida. Hay que pensar en entrar al matrimonio por toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Solamente hay una causa por la cual se puede divorciar, y esto es por la causa de infidelidad conyugal. Esa es la única. En el Antiguo Testamento se divorciaban por cualquier causa. Cuando viene el Señor Jesucristo, le dice, solamente va a haber una. Allí en Mateo 19:9, allí en Mateo 5:32, léanlos en su casa, y allí te van a dar cuenta de que la única causa para el divorcio es la infidelidad conyugal. La persona que es inocente, que no cometió el pecado, se puede divorciar y se puede casar. Pero esa es la única. No hay de que ya no la hice, no me gustó, no puedo vivir bien, me voy a divorciar y me busco otra. Ese no es el plan de Dios. Eso no quiere Dios. Él quiere que el matrimonio sea hasta el final de la vida. Así que es importante que tengamos cuidado, mis hermanos, que nos preparemos. Ustedes jóvenes que todavía no se casan, prepárense para el matrimonio y busquen la pareja cristiana para que su matrimonio sea feliz, para que puedan ustedes dar todo lo de ustedes para Dios.